¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 1 más 1, 3, ya un clásico de los viernes, Santiago. El sexto. El sexto programa, exactamente. De esto que dimos en llamar 1 más 1, 3, nos preguntaban recién por qué. Porque la cuenta da imperfecta en la política argentina, casi siempre. A veces no da bien. Tenemos que agradecer a Lucas Carrasco, porque fuimos a la radio, estuvimos en AM 1290, Radio América, invitados por él, como devolución de la invitación que le hicimos el viernes pasado. Exactamente, ahí estuvimos, nos atendieron muy bien, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy un programa especial que tiene que ver con los 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, y es por eso que vamos a separar un poco en 2 mesas, porque somos muchos los que vamos a hablar acerca de este tema y queremos presentar esta primera mesa. Les quiero presentar primero a Daniel Míguez, que es el autor del libro Kirchner Íntimo, El hombre, el político, por el periodista que mejor lo conoció. Gracias por estar acá. No, por favor. También está Jorge Altamira, miembro fundador del Partido Troquista Obrero, Vilma Ripoll, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, y Marta Ocampo de Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias por estar acá. Muchas gracias por estar. ¿Te parece si vamos al informe que abre este programa? Bueno, muy que bien. Es Kirchner, la sociedad dividida en dos, ángel o demonio. Néstor Kirchner nació en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Desde muy joven, Néstor Kirchner participó en el movimiento justicialista como miembro de la Juventud Peronista. En 1974, dentro de la universidad, conoció a Cristina Fernández, ya que ella era compañera de estudios de uno de sus amigos. En su carrera política, fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz, y gracias al apoyo de Eduardo Duhalde, el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República Argentina. Amado y odiado, alabado y cuestionado, Kirchner fundó su estilo en lo políticamente incorrecto. Pero, ¿cuál es el verdadero Néstor Kirchner? Néstor Kirchner, ángel o demonio. Apoyé a Kirchner. Los otros dos candidatos que teníamos ya habían sido, el doctor Menem y Rodríguez Sá. Yo apoyé, no le pedí nada. Y bueno, el primer defraudado fui yo, pero un 70% de los argentinos después también creía en ese Kirchner que me decía a mí que era progresista, que iba a seguir con el tema de la producción. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Creo que después de Perón y Perón nadie le dio tanto a los trabajadores como Néstor Kirchner. Se hablaba de la foto Moyano-Macri, pero yo le decía al compañero que es más peligrosa la foto con el compañero gastronómico que con Macri. Muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Debate abierto. Néstor Kirchner, ángel o demonio. Bueno, ahí estábamos viendo este informe en donde veíamos quizás algunas contradicciones, vamos a analizar si son contradicciones o no, a 2 años de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Qué significó la figura de Néstor a 2 años? Primero que yo no lo denominaría ni ángel ni demonio, creo que fue un político que le tocó gobernar en la Argentina con un periodo muy duro, saliendo de la principal crisis sociopolítica y económica que tuvo la Argentina, que fue el 2001, con una política que empezaba a crecer, pero que tomó una política económica acertada para el momento y que sin duda fue ratificado por la gente. Él ingresa con un poder, si quiere diezmado, pues no había ganado una elección con mucha cantidad de votos, sino había sido segundo, renuncia el primero, que era Carlos Menem, y a partir de él creo que toma un liderazgo muy fuerte y que va a dejar uno de los sismos, por lo menos los 12 años que le tocó gobernar al kirchnerismo, ¿no? ¿Qué diferencias ve entre Kirchner y Cristina Kirchner? Yo creo que por lo menos uno lo que puede ver de afuera, pero digo, eso es lo que están más cerca.
que tal vez había siempre una etapa más de negociación con Néstor Kirchner. Una etapa más de diálogo. Y que tiene además madura. Pero esto es lo que uno puede observar de afuera y no tener una relación y haber sido parte de su gobierno. Pero esto es lo que me parece. Los que van a cacerolear no son tan complacientes con el kirchnerismo y muchos de ellos dicen estar cercanos al partido que usted representa, que es el PRO o el properonismo. ¿Cuál es el discurso oficial, el suyo o el de la gente? No, es lo que diga la gente, que dice la gente, no hay discurso oficial. Yo digo lo que yo pienso de una etapa de la Argentina y que la voluntad popular fue acompañando. Hoy la situación puede ser diferente y el 8N puede salir a hacer distintos reclamos y a poner una agenda nueva. Pero estoy seguro también que muchos de los que cacerolean en algún momento le pusieron el voto a Néstor Kirchner. Artemio, ¿cómo recordás a Néstor Kirchner 2 años después? ¿Cómo ves la realidad hoy políticamente desde el punto de vista de la continuidad de la gestión de gobierno que dejó Néstor Kirchner? Bueno, yo creo que la figura de Néstor Kirchner va a quedar seguramente como un hito en la historia política y socioeconómica de este país. Puso una bisagra en términos políticos y sobre todo terminó con el ciclo de desquicio neoliberal que se inició con la dictadura e hizo que un país que tuvo 6% de pobreza con la última encuesta permanente de hogares con Perón vivo en 1974 llegara a 54 puntos en la salida de la convertibilidad y de 15 puntos de informalidad, por nombrar algunos indicadores, llegar a tener 55 puntos de informalidad laboral. Para no hablar de situaciones de indigencia, el 30% de los argentinos cuando Néstor Kirchner recibe el país estaba por debajo de la línea del hambre. A mediados de los 70 ese indicador estaba en el 3%. Eso fue lo que hizo el neoliberalismo con el país. Kirchner suspendió ese formato de acumulación en términos socioeconómicos y al mismo tiempo restauró autoridad presidencial, unificó al Partido Justicialista y le dio volumen institucional a un país que estaba desquiciado en sus formas representativas. No nos olvidemos que cuando él asume todavía estaba en vigencia la consigna de que se vayan todos. O sea, efectivamente había ahí una resolución de crisis de representación que Néstor Kirchner, con su formato y su especificidad, la logró resolver. ¿El neoliberalismo incluye a Carlos Menem? Por supuesto, yo creo que fue una etapa claramente de profundización del esquema neoliberal que fundó la dictadura. ¿Es el mismo Menem que ponderaba Néstor Kirchner en Santa Cruz en el informe? Néstor Kirchner era gobernador durante la etapa donde el presidente Menem, por el voto popular, fue electo presidente. No había ninguna forma de efectivamente confrontar desde una gobernación como la de la provincia de Santa Cruz con el poder central. Lo que hizo Néstor Kirchner fue, obviamente, hacer lo que el tablero institucional marca, lo que no significa haber adherido, porque no lo hizo en ningún momento, al ideario menemista, que por otra parte fue también plebiscitado por la gente, por lo tanto tenía legitimidad. ¿Era un hombre contradictorio o cambió de acuerdo al momento histórico que se estaba viviendo? Cambió de acuerdo al momento histórico que se estaba viviendo, pero no por eso fue contradictorio. Yo creo que todo gran político obviamente tiene uno de sus atributos centrales es observar el momento histórico que se vivía, adecuar sus políticas de acuerdo a las circunstancias históricas y a la coyuntura que se está viviendo. Eso no lo hace más contradictorio. Pensaba un poco en el que se vayan todos, ¿no? Esta idea que había en ese momento y la militancia que podemos ver en este momento. Y mucha gente dice que en realidad esto se lo deben a la figura de Néstor Kirchner. ¿Él pensaba que la militancia era importante para construir un partido? Bueno, tenía como uno de sus objetivos centrales restaurar la figura del militante. Estaba muy despreciada. Recordemos que en un momento la figura del militante fue duramente menoscabada, sobre todo por la ideología neoliberal que transformaba rápidamente, valoraba más al tecnócrata político que al militante comprometido, cosa que se logró revertir. Y eso es un bien no solo para el kirchnerismo, para el conjunto de las fuerzas políticas que creen en la militancia y en la incorporación, sobre todo de sectores juveniles a la participación política. Mientras Artemio apaga el celular, le damos sí, lo están 2 minutos de llamando tiempo. a full. Artemio no para. Le preguntamos a Ritondo, ¿coincide en esa visión de que la incorporación de la militancia es producto de la llegada de Néstor Kirchner? O sea, de que esta movilidad de la juventud, por ejemplo, tiene que ver con la llegada de Néstor Kirchner. Hay sectores, yo te diría, en la ciudad de Buenos Aires, si uno ve no solamente el gabinete, para abajo ve el funcionamiento de los locales del PRO, va a ver que hay una gran cantidad de jóvenes y que fueron también viniendo casi de la misma época, porque el PRO Compromiso para el Cambio nace en el 2003. Y también creo que el que se vayan todos en el 2003 ya no era el mismo que estaba en el 2001. Creo que había algo mucho más calmo, que ya la política había empezado a dar respuesta y salida a la crisis del 2001. Y creo que sí profundizó, esto lo dije, la política y el hecho de un presidente fuerte, Kirchner, que se lo ganó por las propias.
¿Las cacerolas que suenan ahora tienen algo que ver con las del 2001? No, yo creo que hay una lista y hay una agenda que la gente ha construido, donde plantea la seguridad, donde plantea la libertad de expresión, donde plantea distintos esquemas, desde lo económico hasta cuestiones sociales, y que la reclama y ha encontrado en 5 o 6 puntos una forma de reclamo, que fue en septiembre, que ahora es el 8 de noviembre, pero que yo no creo que tenga que ver con el 2001, ni creo que ningún reclamo en sí son tan cíclicos. El 2001 hay que acordarse que salíamos la convertibilidad, lo que había aumentado la desocupación, la Argentina donde estaba, el 13% de López Murphy. O sea, hay una gran cantidad de cosas que hicieron que el fin del 2001 explotara. Un gobierno que pierde en todo el país las elecciones. Pero parecería que haya sido netamente económico, ¿no? El 2001, las cacerolas del 2001, y ahora lo que me parece que dice la oposición es, en realidad, la gente que sale con la cacerola tiene muchos puntos. No, por eso son 6 puntos. Hay una, a ver, yo le diría... Y que no hay nadie que los represente, como que desde la oposición se busca a algún líder que represente esa movilización. Yo lo que digo es, tal vez lo haya o no, pero lo que digo, me parece que la gente que se está autoconvocando, que está funcionando, el que quiere hacerse dueño, de eso se equivoca. Ahora, Kirchner me parece que siendo... lo que hay que tener en cuenta es que esa agenda se coordina con la agenda que tenemos de problemática, porque hay una agenda de problemas si es la misma agenda que tenemos los dirigentes que tenemos que hacer política, más allá de ser oficialismo o oposición. Ahora, Artemio, ¿Kirchner sigue siendo el múltiplo común divisor de la sociedad política? ¿Sigue siendo Kirchner o anti-Kirchner? ¿O el PRO es una alternativa distinta que va a ser de alguna manera compulsada el año que viene, en el 2015, con el modelo kirchnerista? Bueno, el kirchnerismo es una mayoría consistente, me estoy refiriendo a las últimas elecciones, que son el indicador fehaciente que tenemos, y luego la oposición tiene diversas modalidades de expresión. El PRO, dentro de lo que es fuerza de oposición, es la opción más novedosa, le falta todavía despliegue nacional, bueno, eso es lo que estarán buscando de cara al 2015. Supongo que van a tener también su propio programa y van a expresar a un sector de ciudadanía que efectivamente no acuerda con el oficialismo. La diferencia fundamental es que el kirchnerismo logró unificar, tras un liderazgo consolidado como el de Cristina, a una cantidad de voluntades importantes. Será tarea de la oposición lograr eso, será el PRO o alguna otra alternativa la que se plante como una opción de cara al 2015, con capacidad de competir, ¿no? Porque acá lo que hay en el sistema político argentino es un desbalance muy fuerte en la capacidad de competir y de efectivamente ser alternativa. Bueno, antes de irnos para la mesa, la pregunta obligada, ¿quién gana el año que viene? No, yo eso. Los números son tuyos. En las elecciones, Sí, el sistema de preferencias de octubre hoy no se ha alterado, pero falta tanto y son elecciones de medio mandato. Mi perspectiva es que la solidez del oficialismo y la centralidad que tiene el Frente para la Victoria no se ha alterado con respecto a octubre, pero bueno, reconózcanme que estamos anticipando demasiado los escenarios. ¿Se achicó, Ritondo? No, yo creo que sin encuesta, digamos, sin ser un profesional como Artemio, creo que la madre de toda la batalla va a estar en la provincia de Buenos Aires. O sea, yo diría hoy, en Córdoba puede ganar el oficialismo de la Sota, en la ciudad de Buenos Aires creo que el PRO va a volver a confirmar la elección. Santa Fe está entre el PRO y el FAP, o sea que la provincia de Buenos Aires, digo, en los grandes distritos está concentrado. Y la verdad que seguramente la mayoría de los distritos vuelve a ganar los oficialismos. Bueno, gracias por haber estado en este recuerdo de los 2 años de la desaparición de Néstor Kirchner. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa y antes les mostramos cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Participa opinando en 1+1-3 a través de Facebook. Búscanos como 1+1-3. Le das clic en me gusta y listo. También podés hacerlo a través de Twitter, @1+1-3ok. Bueno, de todo. Estamos en Facebook, en Twitter. Nos pueden seguir por todas partes. Por todos lados, sí, ¿eh? Sí. Estamos desplegándonos por todos los multimedios. Bueno, y ahora será el turno de cada uno de contarnos cómo recuerda a Néstor Kirchner después de 2 años y qué implicancia tiene para ellos en la política que dejó Néstor Kirchner. Podemos empezar con Daniel Mínguez, ¿no? Daniel Mínguez, el autor de Kirchner Íntimo, un hombre que lo conoció, como periodista, lo conociste. ¿Y qué puedes decir en pocas palabras de Kirchner? ¿Cómo era? Kirchner era una persona con mucha determinación, muy optimista y militante, ¿no? Un tipo que militaba todo el día, que invitaba a militar. Ahí recién contaba Artemio que él incentivó mucho la militancia y me parece
Me parece que es así. Era un tipo ¿Era cálido. rebelde? Era porque uno desde el primer momento, con la asunción de la banda, uno podía pensar si era rebelde, Sí, no, o sea, sí. no tenía que ver con las reglas, no le gustaban. Sí, de los ¿Era una imagen o era así? que yo traté y conocí argentinos, incluso algunos del exterior, sí, era así, era sorprendente al principio, después uno se fue habituando, pero era así, ¿no? Una rebeldía que traía desde la adolescencia. ¿Cuál era su sueño? ¿Qué es lo que él quería, según las charlas que tuviste con él? Y muchas cosas. Cuando en el 2002, que cuando yo empecé a hablar más habitualmente con él, que todavía en sus planes estaba ser presidente en el 2007, no en el 2003, él planteaba muchas de las cosas que hizo, ¿no? Ir cambiando planes por empleos, bajar el índice de inflación a un dígito, nombrar, para poner una corte no adicta como la que había tenido Menem, pagarle al FMI, todas esas cosas recuerdo que me las había dicho en el 2002. Y sobre todo como concepto general me parece que lo que él quería era sentar a la política a la mesa de discusión con el poder económico, ¿no? Que hasta ahí, en la visión de él, solo el poder político era como administrador de las disposiciones de las grandes corporaciones. Entonces, decir, bueno, empezamos a hablar de tú a tú, la clase política más allá de su partido, con el poder económico. Disparador para Altamira. Pagarle al Fondo Monetario, Néstor Kirchner. Sí, muchas cosas se pueden decir. No, en primer lugar, nunca tuve en contacto con el expresidente, no puedo hacer ninguna observación de tipo personal. Simplemente señalo lo siguiente. No es Kirchner el que cierra el periodo neoliberal. El periodo neoliberal se cae solo con la bancarrota del 2001. Y Kirchner, que era un neoliberal, privatizó el Banco de Santa Cruz, entregó, sin que nadie se lo pidiera, no se lo pidió a Menem, lo hizo él, que ayudó y fogoneó a la privatización de YPF, se encontró, como todos los políticos argentinos, que el sistema que ellos defendían quebró. Y entonces podemos decir que operó como presidente, lo intentó hacer Duhalde, pero fracasó y no pudo continuar. Operó, digamos, como el síndico de una quiebra. Es decir, ¿qué hacemos con esta quiebra general? Yo digo, un par de años más tarde, el país sigue en quiebra. Vemos el sistema energético, está totalmente quebrado. El sistema de transporte, el financiamiento del país. Y si hubiera que sintetizar lo que está haciendo en este momento el equipo económico, es tratar de hacer el segundo rescate de la segunda quiebra. De un modo general, creo que esa tentativa que él se propuso de reconstruir una burguesía nacional y hacerla agente de una transformación del país fracasó. La burguesía argentina nunca fue agente de una transformación, no lo va a hacer, y el intento de construir sobre ella está condenado al fracaso. Por eso nosotros impulsamos una salida de los trabajadores. Vilma, ¿estás de acuerdo con...? Sí, bastante. Yo creo que otro ángulo quizás quisiera... Dale. Porque creo que Kirchner tenía siempre la preocupación del armado político en el cual asentarse, quizás producto de que cuando él llegó al poder, llegó con la votación más baja de la historia con que un presidente asumió, en un momento que, bueno, que como todos relataron, era un momento donde la gente había planteado una agenda en la calle, que fue la del 2001, que tenía que ver con las medidas que después el propio Kirchner intentó tomar, más en el ángulo democrático que económico, que creo que tuvo, en un sentido, logró leer cuáles eran esos planteos y entonces por eso tomó el tema de los derechos humanos, tomó el tema de la corte, de la cúpula policial, y le dio por ese camino. Y buscó después, en el armado político también, tuvo una preocupación en ese sentido, intentó la transversalidad y, bueno, fracasando la transversalidad, volvió al viejo peronismo y a la estructura de las organizaciones más representativas, digamos, cosa que no hace Cristina, que habiendo pasado a la oposición, a todo aquel que no le dice sí señor, mi señor, lo que hizo es quedarse absolutamente con la cámpora. En el momento de mayor crisis de la llegada al país de la crisis internacional y de que se terminó el viento de cola y llegó la profundización, y ella, en su discurso inicial, definió la sintonía fina como la forma de enfrentarlo, o sea, el ajuste. Entonces, creo que en ese sentido Kirchner
digamos, tenía otras formas, aunque ninguno de los dos para nosotros resolvió los problemas estructurales del país. Y entonces eso nos hace enfrentar a la crisis sin desarrollo de la industria nacional, sin recuperar los recursos naturales, sin haber enfrentado el capital financiero que no paga ni siquiera impuestos y enfrentando duramente a los trabajadores con el tema de ganancias, con el tema salarial, con la desocupación y la verdad, el tema de la inflación que nos liquida a todos. Qué dura está la izquierda con el kirchnerismo. Bien dura. Bueno, tenemos a Marta que está representando la línea fundadora. Gracias por estar acá. ¿Y cuál es el recuerdo, Marta, de madres y el tuyo personal en estos 2 años de la muerte de Néstor? Estoy aquí representando a las madres, por supuesto, en un plano completamente distinto de lo que hemos oído de estos señores y señoritas. La verdad que nosotros a Kirchner seguimos sintiendo su falta. Estos 2 años nos parece mentira, porque llevamos 35 años en la calle luchando y pidiendo, y el único que nos escuchó, el único, no sé por qué motivo nos habrá escuchado, pero nos escuchó, nos dio resultados, nuestros pedidos los escuchó, y cada vez que solicitábamos ser recibidas por algún problema verdaderamente delicado, él nos escuchaba, nos prometía y por lo general cumplía. En respecto de los derechos humanos, yo no voy a decir todo lo que hizo porque todo el mundo lo conoce y es bien sabido, pero por eso quizá nosotras sentimos tanto que se haya ido. Pero hoy está Cristina. Pensaba en la imagen de Kirchner bajando los cuadros, que vos la relatás un poco en el libro, ¿no? Esa imagen también para ustedes tiene que haber sido fuerte, una imagen me parece que fue... Muchas de esas imágenes. En eso la izquierda está de acuerdo, digamos, ustedes, la posición en frente a derechos humanos. Yo quiero ser absolutamente claro, porque mi primera honestidad es con los ciudadanos y las ciudadanas de mi país. Los movimientos como los que protagonizó Kirchner, con un lenguaje antiimperialista y etcétera, en lo simbólico y en lo verbal son héroes. En los países de Asia, de América Latina, son héroes. Lo que hay que juzgar es en los hechos. El periodo que estamos viviendo ahora con el proyecto X de infiltración a las organizaciones sociales, la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Mariano Ferreira, de Luciano Arruda, lo que se denuncia todos los días de torturas en las comisarías. Y no hay un poderoso movimiento de derechos humanos que esté yendo a las comisarías a pelear contra ese tipo de torturas. Sigue en pie. Las madres tampoco. Yo me doy cuenta. Sí, por favor, sí. Sí, a ver. verdaderamente... No, está perfecto. Nadie, No. Creo que usted me dio la palabra. Sí, por supuesto. Sí, yo no digo nada. Perdón. Pero quiero continuar. Realmente no solamente la bajada de los cuadros han hecho Kirchner y Cristina. Nosotros podemos, es un abismo lo que ha habido antes cuando no fuimos nunca recibidas por ningún presidente anterior. ¿Alfonsín tampoco, Marta? Ni Alfonsín ni Menem. Y de Menem mucho menos hemos recibido. Los indultos, las leyes de obediencia de vida y punto final. Amnistía, de obediencia de vida y punto final. Ha sido mucho. Debemos reconocer que en la época de Alfonsín hubo la CONADEP, que ha sido un trabajo maravilloso el que hicieron. Y después tuvimos el juicio a los comandantes, que esto también significó muchísimo para nosotros. Asistíamos de a poquito, las entradas que teníamos eran pocas, pero cada una salía de allí con el corazón estrujado por lo que significaba. Son 35 años que salimos a buscar a nuestros hijos y en este largo camino que hemos recorrido en el exterior y acá, ¿qué hemos encontrado? Recién cuando llegaron Néstor y Cristina
fuimos escuchadas. Por suerte, el exterior, Estados Unidos, el pueblo norteamericano, europeo, ha sabido escucharnos, ha sabido respondernos y ha sabido también, muchos de ellos, ayudarnos económicamente. Vilma. No, yo creo que, bueno, tengo diferencias, por supuesto, y Marcalas. además del respeto que les tengo a ellas de toda la vida. Yo creo que la ley de punto final y obediencia debida, no solo que fueron un proyecto de nuestros diputados, porque el kirchnerismo no tenía ni proyecto y la noche que decidieron votar las leyes, tomaron nuestro proyecto porque en la calle éramos como 20.000, que estábamos rodeando el Congreso tratando de imponer que se votara la ley, las leyes de punto final y obediencia debida que habilitaron después los juicios. La derogación. ¿Derogar? Sí, la derogación. Sí, la derogación. Y creo entonces que el kirchnerismo a partir tuvo que dar respuesta a partir de un proceso que se inició con el 2001 y que creo que es lo que impuso que tuviera que empezar a dar respuesta para poder ubicarse socialmente y ganar a los sectores medios que lo cuestionaban y que en la calle habían exigido eso, que se avance en el juicio, en la verdad y que se avance en los derechos humanos. Ahora, después de eso, lo que hizo fue utilización de los temas de los derechos humanos, porque cada vez que iba a tomar una medida contra los trabajadores, tomaba el tema de derechos humanos en el discurso, como hace Cristina ahora, Vilma. que la verdad podría dejar el tema de los derechos humanos y empezar a decir que es doble discurso, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque nos costó mucho imponer que los derechos humanos eran necesarios y ellos en realidad lo que provocaron fue un desgaste. Le damos el cierre. Mi percepción era distinta. Para polemizar. No, por supuesto, Marta. Claro que no, para nada, Marta. Para nada. Estoy para así defender el mensaje lo que me de las parece madres. Justo, pero yo no voy ni sé tampoco todas esas Está claro, Marta. Está claro. Minuto final para Daniel. el final. La percepción de lo que decía Vilma, para mí, lo que percibí en estos años fue distinto. Kirchner ya a los 16 años en el secundario organizó una marcha con sus compañeros contra Onganía para pedir la reincorporación de sus profesores del colegio secundario que habían sido cesanteados. Un montón de compañeros de él de facultad y amigos personales que él trató de refugiar en la pensión que vivían con Cristina y después muchos de ellos terminaron desaparecidos. Me parece que ahí no hay, tiene una continuidad histórica Kirchner respecto al tema, no es que apareció en el 2003 con la verdad, lo último, Altamira. No fuimos. El país está muy distinto cuando ellos llegaron a cuando se fueron. Menem estuvo preso y no tuvo problema después en dictar el indulto. Ángelo Demonios, esto va a seguir, nunca nos alcanza. Hay dos miradas. Altamira es más duro que Macri. Está durísimo. Así que estoy formulando simplemente un concepto. La militancia no la inventó Kirchner. Kirchner está desarrollando una juventud militante para combatir la militancia de la izquierda. Queda Altamira en Quiero el fondo. que sea claro. Es el de las pretensiones y es el de Dualde y es todo, ¿no? Ángelo Demonios, no lo vamos a Demonio. resolver hoy No, en no, un no. más 1-3. Será hasta el viernes que viene y gracias a todos por haber Gracias estado a todos. 2 años después de la desaparición física del expresidente Néstor Kirchner. Hasta el viernes, chao. Bien difícil.